La vida es un viaje de madurez, autorrealización, comprensión y descubrimiento de quiénes somos realmente y de maximización de nuestro potencial. Aunque este pueda ser un viaje que dure toda la vida, una persona puede estar más cerca o más lejos de su verdadero yo. Søren Kierkegaard fue un teólogo y filósofo, considerado el padre del existencialismo. También nos dio uno de los análisis más profundos de la condición humana, anticipando algunos de los fundamentos de la teoría psicoanalítica y yendo más allá de ella hacia el problema de la fe, y por tanto, hacia la comprensión más profunda del hombre. Él escribe lo siguiente acerca del yo: el individuo es espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? El espíritu es el yo. ¿Pero qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma. Kierkegaard cree que el yo debe tener una relación con el aspecto eterno, el cual a su vez se relaciona con nosotros, permitiéndonos alcanzar la verdadera individualidad. La causa de la desesperación y de la inmadurez es la incapacidad de una persona para convertirse en un yo, ya que carece de algo eternamente firme. La idea de Kierkegaard de intentar definir el yo es una de sus muchas ironías, probablemente destinada a producir desesperación en quien cree que puede descubrir su propio yo por sí solo. Habla de dos tipos de desesperación: la desesperación de la infinitud y la desesperación de la finitud. La desesperación de la infinitud es la separación entre el yo y el cuerpo, una ruptura en la que el yo queda sin anclaje, sin suficiente conexión con las cosas cotidianas. Toda la persona queda desequilibrada. Sin embargo, presenta un segundo y más común tipo de desesperación, como escribe: pero mientras una clase de desesperación se precipita salvajemente hacia lo infinito y se pierde a sí misma, otra clase se deja, por así decirlo, engañar por los otros. Al ver la multitud de hombres a su alrededor, al involucrarse en toda clase de asuntos mundanos, al hacerse sabio respecto a cómo funcionan las cosas en este mundo, tal hombre se olvida de sí mismo, no se atreve a creer en sí mismo, considera demasiado arriesgado ser él mismo, es mucho más fácil y seguro ser como los demás, convertirse en una imitación, un número, una cifra dentro de la multitud. Esta es una gran caracterización de la mentalidad de rebaño, aquellos que no se atreven a defender su propio significado porque resulta demasiado pesado y peligroso. Es mejor no madurar psicológicamente ni ser uno mismo, es mejor vivir refugiado en los otros, incrustado dentro de un marco seguro de obligaciones y deberes sociales y culturales. Cuando una persona tiene demasiada finitud, queda construida dentro de su mundo de una manera aplastante, no existe suficiente libertad para el yo interior. A esto él lo llama la desesperación de la finitud, o lo que hoy llamaríamos psicosis depresiva. El individuo es incapaz de imaginar formas alternativas de vida y no puede liberarse de las obligaciones triviales que no le aportan ningún valor. Al entregarse a los demás y aferrarse a las personas que lo han esclavizado dentro de una red de obligaciones sofocantes, se acusa a sí mismo, elige la esclavitud porque es segura y significativa, aunque pronto incluso eso pierde sentido. Entonces uno literalmente ha muerto para la vida, pero debe permanecer físicamente en este mundo. De ahí la tortura de la psicosis depresiva, permanecer hundido en el propio fracaso y, aún así, justificarlo, seguir extrayendo de ello una sensación de valor. Kierkegaard escribe: el mayor peligro, el de perderse a uno mismo, puede pasar en el mundo tan silenciosamente como si no fuera nada. Cualquier otra pérdida, un brazo, una pierna, $5, una esposa, está destinada a ser notada. En medio de una crisis existencial, Kierkegaard escribió lo siguiente en sus diarios: lo que realmente quiero es tener claridad en mi mente acerca de qué debo hacer, no acerca de qué debo saber, excepto en la medida en que cierto conocimiento debe preceder toda acción. Lo importante es comprenderme a mí mismo, ver qué es lo que Dios realmente desea que haga. Lo importante es encontrar una verdad que sea verdadera para mí, encontrar la idea por la cual pueda vivir y morir. La verdad por la que Kierkegaard vivió y murió fue dar un salto de fe. No se trata de convertirnos en nuestro yo, sino más bien de presentarnos transparentemente ante Dios, cuyo yo superior es el único capaz de sobreponerse a nuestro propio yo. El yo debe ser destruido para convertirse en un yo, es una cuestión de muerte y renacimiento. Para Kierkegaard, el individuo es salvado de esta locura cuando su interioridad subjetiva se relaciona con Dios, alcanzando la autotrascendencia.
Sin embargo, incluso una persona religiosa no está completamente libre de la desesperación, ya que un verdadero creyente debe tener su fe constantemente puesta a prueba. Sigmund Freud contribuyó enormemente a la noción de autocomprensión. Llevó la teoría psicoanalítica hasta sus límites, pero no llegó a la fe. Enfatizó la condición creatural como la percepción duradera sobre el carácter humano, principalmente a través de un énfasis en la libido, el principio del placer. Freud fundó el psicoanálisis después de descubrir que muchos de los síntomas de sus pacientes eran resultado de represiones inconscientes que debían hacerse conscientes para poder curarlas. Se centró en la psicopatología y en aquello que falla en las personas. Muchos de sus seguidores desarrollaron sus propias ideas, especialmente la individuación de Carl Jung, de la que hablaremos más adelante. Carl Rogers y Abraham Maslow son dos psicólogos que se enfocaron no en la psicopatología, sino en el potencial de crecimiento de los individuos, contribuyendo enormemente a nuestra comprensión del yo. Carl Rogers habla del autoconcepto, el cual desarrollamos desde la infancia y continúa formándose y cambiando con el tiempo a medida que aprendemos sobre nosotros mismos. Es el conocimiento de quién es uno. Maslow describía las necesidades humanas como relativamente fluidas. Muchas necesidades pueden estar presentes simultáneamente en una persona, en lugar de existir una secuencia rígida y fija de progreso. No obstante, las necesidades humanas solo pueden satisfacerse un nivel a la vez. En sus últimos años, Maslow exploró una dimensión adicional de las necesidades de crecimiento, al mismo tiempo que criticaba su propia visión de la autorrealización. Añadió el nivel cognitivo, la necesidad de estimulación intelectual, el nivel estético, la necesidad de armonía, orden y belleza, y por encima de la autorrealización, colocó la autotrascendencia. Esto resulta bastante interesante, ya que nos devuelve a la idea de Kierkegaard, las necesidades espirituales que trascienden el yo personal. Maslow escribe: la trascendencia se refiere a los niveles más altos y más inclusivos o holísticos de la conciencia humana, del comportamiento y de las relaciones, tratándose a uno mismo, a los otros significativos, a los seres humanos en general, a otras especies, a la naturaleza y al cosmos como fines y no como medios. Es la idea de entregarse a algo más allá de uno mismo. Esto puede incluir experiencias místicas, fe religiosa, altruismo, entre otras cosas. Podemos vincular la idea de trascendencia con la filosofía oriental, pues la autorrealización posee significados diferentes en las culturas occidentales y orientales. Con algunas excepciones, Occidente generalmente posee múltiples definiciones acerca de lo que es el yo, mientras que la visión predominante en Oriente sostiene que el yo es una ficción ilusoria y que no existe realmente. El budismo niega la existencia de un yo y sostiene que éste representa una serie de estados psicológicos transitorios. Por lo tanto, la autorrealización es una contradicción en sí misma. Para los budistas, la vida es sufrimiento. Esa es la primera noble verdad, pero este sufrimiento surge del anhelo, el deseo y el apego. Uno debe abandonar el anhelo mediante la práctica del ascetismo para liberarse del samsara, el interminable ciclo de renacimiento, donde una persona renace dependiendo de su karma. Es un vagar sin rumbo dentro de la existencia mundana. Para liberarse, uno debe comprometerse en una práctica de toda la vida conocida como el noble sendero óctuple, el cual incluye las actividades que permiten alcanzar el nirvana, la liberación del sufrimiento y del renacimiento. La salvación consiste en la realización del no-yo. El taoísmo enfatiza la falsedad del lenguaje. El llamado Tao, la esencia de la vida y del universo, o el camino, no puede ser descrito mediante el lenguaje humano. Según la doctrina del taoísmo, el yo es solo una de las incontables manifestaciones del Tao. Es una extensión del cosmos. El taoísmo describe el yo de la siguiente manera: el hombre perfecto no tiene yo. El hombre espiritual no tiene logros, el verdadero sabio no tiene nombre. El ideal del taoísmo es, por lo tanto, alcanzar una ausencia del yo. En el Advaita Vedanta, literalmente, no dualidad, una escuela de filosofía hindú y experiencia espiritual, el objetivo es alcanzar el autoconocimiento y, a diferencia del budismo y el taoísmo, busca una comprensión completa del verdadero yo, o Atman, el cual trasciende nuestros cuerpos físicos. Esto puede lograrse comprendiendo la realidad última de la existencia o Brahman, entendiendo que este mundo es temporal y está atrapado dentro de la red de Maya,
la poderosa fuerza que crea la ilusión cósmica de que este mundo es real. Las cosas que parecen presentes son resultado de una ilusión de apariencia. Esto incluye nuestro ego, la marca distintiva de la ignorancia de sí mismo. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, describe el sí mismo como la totalidad de la personalidad, compuesta tanto por nuestra conciencia como por el inconsciente. El sí mismo es superior al ego, ya que este último solo equivale a la personalidad consciente. Es importante reconocer que el ego no es el centro de nuestra personalidad. Jung escribe: comencé a comprender que la meta del desarrollo psíquico es el sí mismo. No existe una evolución lineal, solo existe una circunvalación alrededor del sí mismo. Esta comprensión me dio estabilidad y gradualmente, mi paz interior regresó, pues sabía que al encontrar el mandala como expresión del sí mismo había alcanzado lo que para mí era lo último. Quizás alguien más sepa más, pero no yo. Jung nos dice que nuestra psique puede dividirse en 3 reinos distintos: la conciencia, el campo de la conciencia, donde reside nuestro ego; el inconsciente personal, aquello que es único en cada individuo pero que ha sido olvidado o reprimido; y el inconsciente colectivo, que es la parte más profunda del inconsciente, el material psíquico heredado y compartido por toda la humanidad. Este representa patrones universales de comportamiento emocional y mental, o arquetipos. Ser conscientes únicamente de nuestra personalidad consciente equivale a una ignorancia de nosotros mismos y a una ilusión respecto a la realidad del sí mismo. La verdadera madurez y autoconocimiento surge al investigar el mundo interior, el reino inconsciente. Y para Jung, este es el verdadero viaje de la vida. Sus conceptos de autorrealización y madurez giran en torno a la individuación. Aunque este proceso ocurre naturalmente a medida que envejecemos, normalmente sucede de manera pasiva y no somos conscientes de él. Jung propone volverse conscientemente consciente de la individuación mediante un proceso de toda la vida en el cual el centro de la vida psicológica se desplaza del ego hacia el sí mismo, llevando los contenidos inconscientes a la conciencia. Estos contenidos inconscientes incluyen las manifestaciones simbólicas de los arquetipos. Así, uno adquiere conocimiento de los patrones atemporales de la vida humana. La meta de Jung no es alcanzar la perfección, sino lograr la totalidad de la personalidad. El hombre se vuelve íntegro, integrado, sereno, fértil y feliz cuando, y solo cuando, el proceso de individuación se completa, cuando lo consciente y lo inconsciente han aprendido a vivir en paz y a complementarse mutuamente. La manera más común de interactuar con el inconsciente es a través de los sueños. Utilizando las imágenes simbólicas de los sueños, Jung descubrió que el inconsciente transmitía información crucial para ayudar a toda la psique a lograr un equilibrio que la actitud consciente había reprimido, con el fin de alcanzar un equilibrio psíquico. Esto se conoce como el papel compensatorio de los sueños. Es a partir de esta evidencia que los psicólogos asumen la existencia de una psique inconsciente. A lo largo de su vida, Jung interpretó alrededor de 80.000 sueños y descubrió que siguen un patrón. Si una persona presta atención a sus sueños durante un largo periodo de tiempo, verá que ciertos contenidos emergen, desaparecen y luego vuelven a aparecer. Este lento proceso de crecimiento psíquico es el proceso de individuación. El hombre moderno cree que puede controlarse a sí mismo, pero el autocontrol es una virtud poco común. Jung escribe: la única cosa que nos negamos a admitir es que dependemos de poderes que están más allá de nuestro control. Un arquetipo importante es la sombra, la cual Jung llama el lado oscuro desconocido de la personalidad. Es aquello que contiene los aspectos ocultos, reprimidos y desfavorables de la personalidad. Negamos la existencia de todas las cosas que despreciamos en nosotros mismos mientras las atribuimos a los demás. Sin embargo, no solo reprimimos nuestros aspectos negativos, sino también nuestros aspectos positivos, como la honestidad, la creatividad y la competitividad, los cuales deben ser rescatados desde nuestra sombra. Todos cargan una sombra, y cuanto menos esté incorporada en la vida consciente del individuo, más oscura y densa será. Además, una persona no puede individuarse mientras esté interpretando un papel ante sí misma. La persona es la máscara que oculta el verdadero yo, presentándonos como diferentes de quienes realmente somos. Esto dificulta especialmente la interacción con el inconsciente. Tal vez podamos volvernos agradables para los demás, pero eso ocurre a costa de nuestra propia estabilidad mental.
Esto se vuelve aún más peligroso cuando uno no es consciente de esta máscara social y la confunde con su verdadero yo. Mientras complacemos a otros con nuestro falso yo, esto deja rasgos negativos que contradicen nuestro verdadero yo, convirtiéndonos en víctimas pasivas de nuestra sombra. Debemos ser nosotros quienes integremos nuestra sombra, y no al revés. Esto puede lograrse mediante el trabajo con la sombra, una práctica que incluye autoconciencia, observar las propias reacciones emocionales, ser radicalmente honestos e investigar los propios sueños. Pues es vital para la madurez, lo que nos enseña Jung, no existe luz sin sombra ni totalidad psíquica sin imperfección. Para completarse, la vida no exige perfección, sino totalidad, y para ello es necesaria la espina en la carne, el sufrimiento de los defectos, sin los cuales no existe progreso ni ascenso.